Muy buenas noches a todos. Compañeros, ¿cómo están? Buenas ¿Están noches. sí, descansaditos del trabajo? Anoche sí, claro. Bueno, Pensado el día, man. sí, a todos. Bueno, nuevamente bienvenidos a Ingeniería con Propósito. ¿Sí? Digamos que este es un espacio hecho por estudiantes de la Universidad EXI, estudiantes de Ingeniería Mecánica, en el cual la idea es mostrar nuestras experiencias, motivaciones, reflexiones como futuros ingenieros comprometidos con el desarrollo y economía de nuestro país. ¿Sí? Entonces, como tal, los presento a todos ustedes, compañeros. En este caso estamos con Cristian, ¿sí? Buenas noches. Estamos con Snyder, con Carlos y por último con Nicolás, ¿sí? Anoche. Entonces, todos somos estudiantes, estamos cursando la eh, carrera de Ingeniería Mecánica en común, ¿sí? Viendo la materia también de Introducción a la Ingeniería Mecánica, al cual pues sale este podcast también. La idea es demostrarles el tema del recorrido que hemos tenido cada quien, cada uno de nosotros, las experiencias, los retos, los aprendizajes que hemos tenido a raíz de toda nuestra carrera como tal hasta el día de hoy, como tal. Entonces vamos a iniciar con unas preguntitas, ¿sí? Digamos, ¿por qué ustedes eligieron estudiar ingeniería mecánica acá en Colombia? Pues yo elegí ingeniería mecánica porque pues siento que es una rama que hace falta, digamos, como mejorar en Colombia y pues también ya pues como van transformando las energías, pues creo que es una buena opción de trabajo para desarrollar aquí en Colombia. Que, bueno, digamos que en base a mi experiencia, ¿no? Tanto laboral como personal, ¿sí? Yo siempre he estado en la parte metalmecánica, la cual siempre me ha gustado, la parte del control de calidad, temas de inspección estructural, petrolero, generación de energía. Y digamos que estudiar esta carrera me ha permitido pues fortalecer más ese tipo de, de destrezas que uno necesita laboralmente, ¿cierto? Porque uno llega hasta un punto, pero de todas formas uno necesita que algo le falta, ¿cierto? Complementar con algo más. Entonces digamos que siempre quise complementar tanto mi experiencia laboral como mi experiencia, digamos, de estudio en la universidad, parte técnica y parte digamos que de la universidad, lo que nos enseña para poderlo aportar y mejorar cada día más en cuanto a mi carrera como profesional y por qué no también a nivel en Colombia poder aportar algo, un granito de arena. Bueno, en cuanto a mi parte, yo diría que desde pequeño siempre me llamó mucho la mecánica, siempre me llamó la atención la forma en la que funcionaban todos esos temas. Me gustaban mucho los carros a recontrol remoto, desarmarlos, mirar lo que tenían. Poquito a poquito me fui introduciendo en ese tema. Me di cuenta que existía la ingeniería mecánica, me gustó como que nos enseña o nos impulsa a ver cada vez más allá, buscar un porqué o para qué está hecho eso. Bueno, a mí siempre me ha gustado la mecánica. Yo soy mecánico automotriz y entré a la universidad porque o sea, yo hice el tecnólogo, sí, pero entonces yo sentía como que algo me faltaban bases para continuar. Entonces, pues decidí estudiar la ingeniería y pues realmente, pues la idea es tener un taller propio. Qué mejor que un ingeniero mecánico sea quien atiende el taller, ¿cierto? Porque da como la confianza para que los clientes digan, no, vaya donde sean porque ese es ingeniero, ese sabe lo que debes sí, exactamente, lo que hacen en un taller y cómo lo solucionan. Yo, por mi parte, pues yo siempre he estado en el tema de los carros y automotores, porque mi papá tiene un almacén de repuestos, entonces siempre como que él me ha influido en ese entonces y yo amo en sí amo la combustión, los eléctricos casi no me gustan, pero bueno, toca aceptarlos. Y en sí así ha sido porque escogí esta carrera porque tiene buenos talleres también, en sí. Listo. Ok, digamos que yo creo que todos coincidimos en eso, ¿no? En querer profundizar más en algo que nos gustaba. Aumentar nuestros conocimientos. Exactamente, y digamos que eso es chévere, digamos que la universidad digamos que nos ha aportado eso a nosotros, a cada uno de nosotros al menos algo, ¿cierto? Todos nos abrió las puertas para Ujú. enseñarnos. Exacto. Entonces, digamos, de ahí sale la siguiente pregunta.
¿Por qué ustedes eligieron la Universidad de EXI para estudiar? Eh, pues yo desde que entré a la EXI, pues me llamó la atención primero que todo, pues el pensum, también pues me llamó mucho la atención lo que eran sus laboratorios, sus prácticas, el ambiente, la gente, es bacano. Entonces, pues me llamó mucho la atención y pues que también le da la oportunidad a uno de poder trabajar y estudiar a la vez y pues también tanto en lo económico pues le ayudó a uno bastante. Bueno, por mi parte, pues en la EXI, por lo que ella, pues en esta universidad desde un principio lo dividía a uno o lo separaba, por decirlo así, los que van por industria y los que van por automotriz. No lo que hacían, digamos, en otras universidades. Por eso, digamos, también el pensum llama mucho la atención. En cuanto a eso, pues digamos que hay profesores que también han tenido como esa experiencia en la automotriz y que lo ayudan a uno en cuanto a eso. Pues yo, cuando yo estaba buscando universidades, yo buscaba que como el prestigio de las universidades, ¿cierto? Y aunque hay muchas universidades con, digámoslo así, con más prestigio, a mí me gustó de la EXI fue que yo buscaba en las páginas de los portales de empleo y muchas veces me aparecían egresado de la Universidad EXI, entonces como que tenía uno una amplia rango laboral en donde pues, o sea, que en el momento de salir de la universidad, encontrar trabajo fácilmente, digamos, ¿sí? No solamente que adquirí todos los conocimientos de la carrera, pero y después cuando me graduó, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, por ese lado yo escogí la Universidad EXI, porque abría muchas puertas en cuanto al campo laboral. Sí, digamos que yo estoy de acuerdo con todos. Digamos que el tema de que la universidad nos abre las puertas para poder combinar nuestro trabajo con el estudio, que es una gran ventaja que no muchas universidades lo tienen, ¿cierto? Sí. No todas las universidades tienen ese tema de uno poder estudiar de noche y poder trabajar. No todas las universidades nos brindan ese espacio. Sí, digamos que en mi parte, pues en el sector metalmecánico, como líder de calidad, pues siempre me ha servido mucho y digamos que también dentro del trabajo me inculcan mucho el tema del estudio. Sí, digamos que es como una de las exigencias también de mi trabajo que me inculcan sí o sí que esté estudiando, pues para, digamos, seguir ejerciendo el cargo que yo tengo en la empresa. Pues otra de las cosas, digamos que también creo que coincidimos todos, pues tema económico también, ¿no? Digamos que Sí. es una universidad, digamos que económica, ya no tanto, hay que decirlo, ya no tanto, es triste. De 3 millones a 6.400.000 es pesado un Imagínense. poquito. Sí, digamos que yo creo que la gran mayoría de nosotros mismos nos pagamos nuestra Pesa universidad. en el bolsillo realmente. Entonces sí pesa bastante, es triste, pero se hace lo que se puede, ¿sí? Obviamente no todo es completo, ¿no? Unos pros y contras todos los tenemos, Sí, las unas universidades cosas. también, No ¿sí? todo puede ser perfecto, pero sí, realmente. Exactamente. Pero fíjate que en el caso, digamos, yo he tenido compañeros que cambian de carrera, o sea, no cambian de carrera, perdón, cambian de universidad por el pénsul, que digamos se meten en en otra universidad, se meten por ingeniería mecánica y piensan que van a ser, sí, digamos, tipo automotriz, y no, les meten es todo lo industrial. Bueno, es que esa es otra ventaja acá, ¿no? Digamos los Sí, talleres, porque usted no solamente le ayudan a usted a ser ingeniero, sino también a asociarse las manos. a enfocarse más también. Exactamente, hacer uno también técnico, porque cuando usted es ingeniero, o al menos en mi campo, en lo que yo he visto, muchos son ingenieros de simplemente cartón y no de hacer, Sí, ¿sí? De saber cuál es el problema y solucionarlo, sino siempre lo que hacen son los técnicos. Qué chévere y qué bacano saber que el ingeniero, no, yo no sabía, el técnico, el operario, no sabía cómo reparar esa máquina, el ingeniero simplemente con verlo, no, sí, hágale esto, quítele esto y póngale, ¿sí? Eso, Aquí, que es una solución y ya. exactamente, ¿sí? exacto. Digamos que eso tiene muy bueno lo que tiene la ingeniería mecánica acá, la universidad, y que los talleres, que a usted le dejan meter mano a las máquinas, No, ¿sí? que aparte, digamos, tiene la facilidad, digamos, como de, tú dices, voy por la industrial, tú vas por el tecnólogo industrial y te dan la opción de hacer la ingeniería, no es otra carrera aparte. En cambio, digamos, en otras carreras no existe, digamos, la opción Las dos de... líneas, sí, digamos, Exacto. sí, claro, digamos que ahí es un tema también que yo entro en debate a veces con muchas personas o con muchos que estamos estudiando la misma carrera, ¿no? Estamos estudiando ingeniería mecánica
obviamente que automotriz, que industrial, son diferentes líneas, ¿cierto? También está el tema de la ingeniería de soldadura también, que también va por la parte mecánica, ¿cierto? Mecánica industrial también va el tema de la soldadura, el tema de generación de energía, o sea, tenemos muchas ramas y muchas líneas. Igual Que la como universidad automotriz. únicamente tiene estas dos, ¿no? Que es la Sí. industrial y la mecánica automotriz, que son dos muy buenas. Lo bueno también es que la universidad le permite a uno homologar las materias y sacar los dos tecnólogos. Ujú. Sí, Porque, si usted quiere, sí, y tiene la digamos, plata. sí, exacto, porque por ejemplo eso yo hice. Sí. Yo hice primero el tecnólogo Entiendo. de mecánica automotriz y también ya hice el tecnólogo en mecánica industrial. Entonces es bueno que la universidad le permita a uno hacer esa homologación y sacar esa doble Doble titulación. título, Ujú. sí. Sí, claro. Listo. Bueno, Siguiente pregunta, en cuanto a experiencias claves, pero con materias específicas de la carrera. ¿Sí? O sea, ¿qué experiencias han tenido con respecto a materias? ¿Les han servido, no les han servido? ¿Sí? En su día a día. yo tengo una espera. Yo tuve, en el primer, pues yo llegaba del colegio, yo tenía apenas 17 años, ¿no? Peladito, curicagado, lo que se dice. En el primer semestre yo tenía que ver en, ¿cómo se llamaba? Expresión gráfica. Un Ujú. profesor de la Nacional, me acuerdo tanto, me traumó. Porque literalmente lo único, digamos, que nos enseñó en el primer corte fue a escribir en planos y ya. El parcial de ese fue un modelado, pero ya en SolidWorks, en Inventor, perdón. Me acuerdo tanto Ujú. que ninguno, ninguno pasó. Y fue como un cambio áspero, digamos, de la transición del colegio a la universidad, que digamos, ya no nos dan todo como comidito, como bueno, tome bebé. En cambio aquí, haga, pase, si no, perdió. Sí, hay varios profesores que, Pues que son, que, a uno que, nos digamos, dan enseñan. la información como muy superficial y a uno le toca, ¿cómo se dice? Como educación autónoma, digamos. Sí. Entonces uno tiene que dedicarle más tiempo realmente a lo que no va entendiendo, digamos, para uno poder sobresalir en la materia. Pero es un cambio, pues, A mí me Sí, pasó lo prácticamente. mismo, a mí me pasó lo mismo con diseño gráfico, acá en la universidad. Es que Un escribir profesor que vainas. estaba haciendo una especialización en Anacho. Y Creo que sí. ese llegaba al salón, nos deja ahí, ponía ahí unas gráficas, por ejemplo, primero, letra técnica, ¿no? Sí, Mm. A todos sí, nos nos, tocó. nos tocó. Sí, claro. Esa era. Y después, desde el primer corte, nosotros no dimos AutoCAD. Nosotros nos soltó AutoCAD desde el tercer corte y después un plano en 3D y parcial. Ajá. Y defiéndase. No, y tocar es más feo. Sí. Sí, digamos No. que, vamos a mí, bueno, en base en lo que yo vi acá en la universidad cuando recién ingresé, digamos que yo ya llevaba algunas bases en cuanto a AutoCAD y todos esos temas, esos programas. Yo dentro del colegio pues ya los había visto, ya los utilizaba, digamos que muy bien. Sí, esa fue una ventaja mía. Cuando yo empecé a utilizar SolidWorks o Inventor, digamos, para mí fue muy fácil y la cogí muy rápido, ¿sí? Para mí eso fue muy rápido y yo simplemente, yo no hacía, realmente soy sincero, yo no hacía las planchas que le tocaba porque eso era una mamera y ese profesor era más exigente, porque las flechitas, digamos, en las cotas, en las flechitas, si usted no las rellenaba, eran planchas que usted se demoró toda la Sí, estaba noche, toda la noche, interceptadas. sí, y toda la noche usted haciendo esa pinche plancha, ¿cierto? Para que usted al otro día el profesor 0.25, es que ni siquiera en uno, Era y uno no, 0.25. y uno le entregaba 3, 4 planchas y no. Entonces yo me aburrí, yo no lo volví a hacer planchas. Pero entonces, desde el segundo corte, nos empezaron a introducir en Inventor, Y ahí sí, ¿sí? no, ya le cogí el hilo. Entonces, como yo ya le cogí el hilo, yo ya tenía experiencia con SolidWorks, entonces lo adapté muy rápido y ya le hacía todo por SolidWorks y al fin de cuentas el profesor pues modificó mis notas, pues porque se dio cuenta que, sí, el tema era más avanzado porque yo cuando ingeniero, yo que me voy a poner a dibujar una plancha, para eso están diferentes programas, ¿sí? Diferentes software que nos ayudan a complementar este tipo de temas, ¿sí? Otra materia que vemos a mí me parece muy importante que trabajamos fue, digamos, en materiales, ¿sí? Materiales, También uf, es chimba, sí. Resistencia a Muy materiales, a mí no, a mí sí me dio duro. duro, sí, O sea, duro porque ustedes es otro tema, ¿no? Pero digamos que también las materias son duras, depende del profesor, ¿no? Porque hay profesores que, digamos, Sí. lo que hablamos ahorita, hay unos que explican muy superficial la materia o los temas de la materia, y hay otros que realmente lo que uno no entiende, ellos profundizan más en ese tema. Sí, digamos que hay otros que se hacen entender mucho más que otros, ¿no? Sí, digamos que ese sí es como, pero digamos en cuanto a materiales, sí, la verdad, me gustó, es una materia que me dio muy duro, sí, pero aprendí bastante y hoy en día lo aplico en mi trabajo, muchísimo.
¿sí? Pasó lo mismo, pero con estática. Uy, estática, uy. Esta es otra que... Pero estática yo sí creo que más del profesor, ¿sí? Nosotros tuvimos estática con una profesora que era Dependiendo. profesora. No vamos a decir nombres, ¿no? Pero yo creo que sabemos quién es. Sí. Porque no hay muchos profesores que dicten estática acá. Pero sí, esa es otra materia que es súper importante en cuanto a la matemática, la función de los materiales, las cargas. Sí, eso es un tema muy bacano, pero se hace coger fácil dependiendo también del profesor, ¿no? Uno dice que no puede ser el profesor, sino puede ser uno, puede que sí, puede que no. Nunca lo sabremos, ¿sí? Nunca lo sabremos. Entonces, en cuanto a la siguiente pregunta, muchachos, en cuanto a las experiencias que hayamos tenido, ¿cierto? En cuanto al trabajo en equipo y visión profesional, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Sí? Digamos que desde el liderazgo, que digamos que en la empresa donde yo estoy, digamos que yo soy un líder, mi cargo es líder de calidad, sí, es bastante importante ese tema, ¿no? Porque ser líder o ser jefe es otro tema totalmente diferente que yo creo que aquí en la universidad tampoco lo enseñan, ¿sí? No, y tiene personas a cargo suyas. Claro, entonces usted tener a gente a cargo es complicado, es algo difícil porque usted tiene que también acomodarse al genio de cada persona, saber cómo hablarle, ¿sí? Saber cómo explicar las cosas, saber cómo enseñar, ¿sí? Y Porque que no solamente no- dirigir y mandar, sino usted también tiene que enseñar, ¿sí? Y que no todo el mundo siempre llega con el mismo ánimo. Entonces, hay veces unos sí se levantaron con el pie derecho y otros realmente les ha ido mal desde que se despertaron. Claro. Entonces, digamos, ya van como con su carga negativa, ¿no? Y llegar al trabajo y No, que, eso digamos, el líder del entorno donde uno está trabajando también se haya levantado de malas pulgas, entonces chocan ahí las claro, energías. y eso está mal, porque uno no tiene por qué confundir lo personal con lo laboral, Sí, ¿sí? claro. Pero digamos algo curioso que a mí me ha pasado siempre en todos mis trabajos, porque bueno, yo fui auxiliar de soldadura, fui soldador, sí, yo soy soldador certificado, eh, fui auxiliar de control y calidad, fui inspector, actualmente pues ya soy líder de calidad. Sí, yo también tuve mi recorrido, pero entonces yo siempre fui muy joven para los cargos que yo tuve, ¿cierto? Y siempre me desempeñé muy bien en mis cargos, o en mi trabajo yo siempre me desempeñé muy bien, ¿sí? Entonces siempre que fui ascendiendo, el problema siempre era con las personas mayores. ¿Por qué? Porque digamos que porque usted es joven, usted no sabe. Sí, claro. Y ese fue un choque bastante fuerte que yo siempre tuve, porque no, es que usted es joven, es un niño, ¿usted qué va a saber? ¿Sí? ¿Cómo me van a ir a enseñar a mí? A mí, que yo llevo 20 y tantos años aquí trabajando en esta empresa. Exactamente eso me pasa con el jefe. Él ya es un señor de 60 años que lleva 40 años ejerciendo mecánica. Y entonces yo muchas veces le digo, con conocimientos de lo que he aprendido acá, le digo, no, venga, eso no se hace así, eso es mejor hacerlo de esta forma. Y él me dice, no, eso no se hace así. Y ya, pero hay veces se explica el por qué no y hay veces se explica el por qué. Hay veces O a veces es pura terquedad. Exacto, sí, Más que todo, sí. Sí. Hay veces, bueno, varias veces sí me ha pasado que es pura terquedad. Digamos, yo hice un proyecto en la empresa, sí, digamos que yo entré como inspector, pero la empresa no tenía control de calidad, no tenía absolutamente nada, yo llegué en blanco, sí, pues, en cuanto en base a mi experiencia con empresas que ya tenían control de calidad, pues yo ya sabía cómo se manejaba el tema, y empezamos a manejar el tema de inspección de producto, revisiones, ¿sí? Solicitudes de inspección, de formatos, todo el tema. Después la empresa se metió con el tema de la vaca loca de certificarse con la ISO 9001, ¿sí? De hecho, hasta hace poquito lo logramos. Duramos un año dentro de ese proyecto, yo fui el que lo lideró como tal, y a raíz de eso salió otro proyecto que es el tema de la cultura de calidad, ¿sí? Porque usted puede tener todos sus procesos escritos súper bien, ¿cierto? Paso a paso, es que usted llega, hace esto, y está por escrito, está perfecto, sabe cuáles son sus entradas, sus salidas de cada proceso, ¿sí? Pero la cultura es una cosa muy fuerte. ¿Por qué? Ahí- Porque ahí radicamos en el que yo siempre he hecho esto toda la vida, 25 años, sí, claro, pero ¿está bien o está mal? ¿O lo está haciendo bien o lo podemos mejorar? Sí, ya entramos a analizar diferentes procesos como tal. Entonces, digamos, un choque muy fuerte que yo he tenido, todavía lo tengo, pero ya muy leve, ¿sí? Pero el hombre ya lo aceptó y lo asimiló. Era el líder de soldadura, porque ahí tenemos el área de soldadura, y pues yo en soldadura me encanta, me fascina y soy experto en esa línea de soldadura, ¿sí? Y sé normatividad, sé inspección, sé de todo tema técnico como tal, lo sé y lo sé aplicar también,
¿Mm? En cambio, el líder de soldadura como tal no es una persona que haya tenido ese estudio, sino fue una persona empírica que sabe bastante, sabe muchísimo porque también le ha aprendido bastante. Pero tema normativo, nada y cucas, no le entra por ningún lado. Sí, entonces realmente la gran mayoría, es que solamente es porque usted quiere, y es que viene aquí, es que yo no sé, y yo le digo, Usted viene a yo no inventar peleo. aquí normas Sí, sí, y sí. a inventar reglas que Exactamente, yo tengo que acoger. yo no peleo, yo simplemente, mira, aquí está la norma, aquí dice eso, su merced mirará si está bien o está mal, pero por lado de calidad está rechazado. ¿Sí? Y entonces entramos en el choque al principio y era una pelea aquí para allá, y ya lo último ya soltó un poquito, ya entendió que hay cosas que se pueden hacer mejor, hay normatividades que nos aplican, ¿sí? Que las tenemos que hacer cumplir hasta por ley como tal, ¿sí? Digamos que si el tema del liderazgo sí fue bastante fuerte y potente en cuanto al tema de la cultura, usted enseñarle a la gente que siga un proceso, un procedimiento, que haga las cosas porque de verdad quiere hacerlas bien y no simplemente por recibir un sueldo, eso es complicado y eso va desde la cultura de calidad. Digamos que actualmente se ha mejorado bastante, ¿sí? Eso sí, ¿para qué? Y digamos que yo tengo que entregar indicadores y solamente con los indicadores ya se dan cuenta que se ve el trabajo que se ha realizado en cuanto a la cultura de calidad, la concientización de cada persona. Sí. Entonces, muchachos, para cerrar, ¿ustedes qué les gustaría como complementar aquí para el podcast? Para cerrarlo ya, porque ya se nos está yendo un poquito larguito. ¿Mm? No sé. Una buena carrera y pues Sí, tiene varias. es algo que amamos. Sí, yo creo que cada quien, yo creo que aquí todos pagamos nuestra carrera, ¿no? Y yo creo que usted no va a desperdiciar su plata por hacer algo que no le gusta, Sí, claro, no, eso ¿cierto? sí es muy Mucho jodido. menos. ¿Cierto? A él le duele a uno el bolsillito, ¿no? Si le duele a uno para pagar lo que uno sí quiere. Ajá, imagínese. Ahora imagínese donde no le gustara a uno esta carrera. No, Sí, muy fuerte. digamos, no sé si yo que invitaría a las personas que les gustaran o que están en duda de estudiar esta carrera, que si en verdad les gusta el tema, conozcan bien temas de los pensum, de las carreras, los perfiles profesionales que salen de cada universidad, que es muy importante. De eso depende de su línea laboral o en el cual usted, su rubro económico en el cual se quiera ir. Eso, principalmente mirar ese tema. Segundo, Otro consejo ahí que también aplica mucho es que si no está decidido realmente a escoger la carrera, primero hacer un curso, digamos, o sea, en el SENA, que o sea, pues el es SENA es bueno. educación pues gratis, o en un instituto, digámoslo así, de esta forma muy coloquialmente, un instituto de garaje, ¿cierto? O sea, semestres muy económicos y que enseñan muy básico lo que comprende la carrera. Por ejemplo, eso lo hice yo en un instituto que en ese momento se llamaba Campo Alto. Y pues realmente yo no, o sea, yo no estaba seguro si era lo que yo quería. Entonces primero hice el técnico allá y pues como me gustó, pues entonces ahí sí ya me metí de cabeza a la ingeniería, pues a estudiar aquí en la EXI. Listo, muchachos. Entonces, muchas gracias. Aquí cerramos el podcast. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por Aplausos, muchachos. escucharnos. Bien. Y a pasar introducción. Ah,